La narrativa latinoamericana después del boom. La narrativa latinoamericana fue aproximadamente a inicios de los años 70 del siglo XX, donde la literatura hispanoamericana comienza a emprender una nueva etapa o instancia que ha dado en llamar el post-boom. ¿Por qué es llamado el post-boom? Si bien el término es de origen extranjero, tiene su explicación en que este movimiento surge después del apogeo del boom latinoamericano, principalmente como reacción contra ese es la asimilación o variante de ese fenómeno. El post-boom se origina en una época de cambios y conflictos en todas las sociedades latinoamericanas, entre los que se pueden mencionar el acelerado endeudamiento externo, la intensificación de la dependencia económica y política, la agudización de las crisis económicas. Por lo tanto, el post-boom tuvo varios precursores, pero uno de los más importantes fue el profesor el paraguayo Manuel Marcos en su ensayo Roabazos, que fue un gran precursor del post-boom en 1983. Sin embargo, muchos estudios optaron por llamarlo la literatura postmoderna. La literatura postmoderna es una gran característica de la dependencia de técnicas narrativas como la fragmentación de la paradoja y el narrador poco confiable a menudo, que se define también como un estilo o una tendencia que surgió de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Elementos estilísticos y temáticos que caracterizan el post-boom. Las principales características del movimiento post-boom son las siguientes. La narrativa urbana. Uno de los ámbitos principales de la producción literaria del boom eran las ciudades, pero es en la narrativa del post-boom que se produce una preeminencia de los espacios urbanos. La del post-boom es una literatura de la ciudad contemporánea. El carácter testimonial. La situación política y social latinoamericana de la época sirve de base para una fecunda producción literaria de obras de denuncia, en las que el testimonio sobresale con gran fuerza. El uso de esta expresión narrativa se fortalece por la influencia de la non-fiction novel, novela testimonial, de la narrativa norteamericana contemporánea. Entre los testimonios más reconocidos, recopilados y posteriormente editados estuvieron, si me permiten hablar, 1977 de la boliviana Domilta Barrios de Chungara. Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, de 1983 de la guatemalteca Rigoberta Menchú. 1959 y novelas testimoniales como Hasta no verte, Jesús mío, 1969 de la mexicana Elena Poniatowska. 1932. El uso del lenguaje coloquial. Esta es una de las características más representativas de esta narrativa. Se incorpora al relato el habla coloquial, la oralidad urbana actual, cuyos referentes son los jóvenes e incluso grupos marginados de los grandes núcleos populares. Influencia de los medios de comunicación de masas. Las obras representativas del post-boom incorporan a su estética narrativa formas novedosas y variadas de narrar, un buen número de recursos que provienen de los medios masivos de comunicación, prensa escrita, radio, televisión y cine. Eso explica, por ejemplo, el apego a la frase breve, la exactitud al enfocar o encuadrar una anécdota, expresión o personaje, el uso de metáforas rebuscadas y el tono poético directo. El uso de la intertextualidad. Se yuxtapone el desarrollo narrativo de los hechos con citas o intertextos de obras de otros autores o de obras propias anteriores. Autorreferencialidad del relato. Se insertan en el curso de la narración elementos autorreferenciales sobre temas relativos a la creación del relato o a sus características. Mediante este recurso se reflexiona o comenta acerca de las técnicas de composición de la obra. Las innovaciones estructurales. Las obras de este momento presentan una menor complejidad estructural, si se comparan con la narrativa que las precedió. Su estilo es más sencillo, la comunicación es más directa, aunque no menos intensa y efectiva. Emancipación de la narrativa femenina. Surgen diversos puntos de vista literarios, los cuales describen aspectos culturales, políticos y sociales. Así, desde este punto de vista temático abunda la narrativa realista. El exilio también tiene una preeminencia, debido a la represión política y social de los gobiernos de facto. Otro tema recurrente es la política, ya que tanto la década del 60 como los 70 fueron momentos de convulsión en lo político, social y económico en Latinoamérica, a lo que se sumaría el control e intervención militares que inspiró a algunos escritores a adherirse al nuevo estilo transgresor, antipolítico y militar, junto con los temas de denuncia política y social que hicieron del discurso de la literatura del post-boom un referente de su época. Ocupa también un lugar importante el rompimiento de los tabús.
Temas como el nuevo rol de la mujer en la sociedad, la libertad sexual, la doble moral de la sociedad conservadora, etc. La novela es el género predominante y entre sus tipos se destacan la novela de reflexión ideológica, la narrativa erótica. Descuellan también dentro del postboom novelas de otros autores, algunos de generaciones anteriores, como el propio Benedite. La Borra del Café, 1993, el cubano Severo Sarduy con Cobra, 1972, y Maitreya, 1978, el peruano Alfredo Bryan Echenique, Un Mundo para Julius, 1970, el chileno Antonio Sarcameta con Soñé que la Nibardía, 1975, el también cubano Rinaldo Arenas, El Mundo Alucinante, de 1968, y otro chileno, Roberto Bolaño, La Pista de Hielo, en 1993. Escritoras del post-boom. La llamada revolución femenina se abre paso también en la literatura latinoamericana del post-boom, con escritoras que quisieron formar parte de este movimiento y asumir su plena libertad para expresar con voz propia su visión particular de la realidad. En muchos casos no temen contar su historia personal y ser partícipes activos de su propia obra, convirtiendo, así como dijo la crítica Adelaida López de Martínez, el imaginario femenino actual en metáfora de fertilidad y creación. Entre las escritoras más reconocidas está Elena Poniatowska, periodista y narradora mexicana, que al igual que otras autoras de su generación, rompe tabúes y se impone con una narrativa que reivindica la situación de la mujer en la literatura latinoamericana. Por su novela La piel del cielo, 2001, obtuvo el premio Alfaguara ese mismo año. La novelista y periodística chilena Isabel Allende, 1942, es catalogada como la escritora latinoamericana más leída en el mundo. Su ópera prima, La Casa de los Espíritus, de 1982, escrita en el exilio, es considerada sucesora de la vertiente del realismo mágico. Además, abre el espacio editorial en términos de mercado a la narrativa escrita por mujeres. Entre dos representantes de la literatura femenina del post-boom son también las mexicanas Ángela Mastretta, 1949, y Laira Esquivel, 1950. Novelista, poética y periodista, Mastretta refleja en su obra las realidades sociales y políticas de su país. Arráncame la vida, de 1985, premio Mazatlán de la literatura. Fue la novela que le dio fama internacional y por Mal de Amores, de 1996, consiguió en 1997 el premio Rómulo Gallegos. En tanto, Laura Esquivel se hace célebre por su novela Como agua para chocolate, en 1989, por la que recibió en 1994 el premio ABBY, American Booksellers Book of the Year. Las recetas de cocina y el amor son los tópicos propios y originales de esta escritora. Muchas gracias.